Partimos entonces con números, el libro de los números. Recapitulando un poco, ¿cierto? Esta historia que estamos siguiendo partió en el libro del Éxodo, ¿cierto? Con la salida de los israelitas desde Egipto, ¿cierto? Se supone de la zona de los deltas del Nilo, que era donde se estaban construyendo las ciudades que eran para almacenes. Supuestamente por ahí entre el año 1200 1250 a.C. lo sitúan. Hay varias diferencias ahí entre los historiadores arqueólogos, pero más o menos las evidencias que han encontrado lo sitúan en torno al 1200 a.C. Y ellos caminan desde de la zona de Egipto, ¿cierto? Desde la zona de Egipto pasan el Mar Rojo, supuestamente en la zona aquí cercana a Egipto, y emprenden camino por el desierto en vez de tomar hacia la tierra prometida por el camino de los filisteos, que eran los caminos de los reyes, ¿cierto? Esos caminos que están marcados ahí son como los caminos de los reinos que hay. En vez de tomar ese, deciden tomar otro camino contrario, ¿cierto? Y van a parar a la península del Sinaí, en el desierto del Sinaí, en la zona donde supuestamente estaba el monte Sinaí o monte Oreb. ¿Ya? Digo supuestamente porque hay otros, también ahí hay algunas opiniones encontradas, y unos dicen, les voy a mostrar después también ahí, donde podría decir que también podría estar el monte Sinaí. ¿Ya? Y después de estar un año aparentemente en esta zona del monte Sinaí, cuando es lo que se relataba, ¿cierto?, en el libro Levítico, en que más o menos se relatan las leyes más que una historia, emprenden camino de nuevo, ¿ya? Y yo les quería mostrar un video que grabemos, a ver si se puede ver, para más o menos ver cómo es el territorio, porque uno se hace una idea, pero a ver si funciona. Esto lo grabé desde el Google Earth. Poner en repetición. Adelante. Ahí se ve más o menos cómo es la zona. Si se fijan, hay una zona como de playa o desierto plano, y el resto es una zona súper montañosa. Entonces uno podría imaginarse que tienen que haber ido por esta zona entre medio de los cerros que hay por ahí, ¿cierto? Hasta llegar más o menos a la zona del desierto de Sin, que vamos a ver después aquí. ¿Ya? Y arriba vamos a ver que acá está el lago de, o sea, el Mar Muerto, el lago Genesaret, esto es más o menos la zona de Israel. ¿Ya? Y vamos a ver también que anduvieron por este lado de aquí. Aquí voy a volver atrás con la imagen, ahí me acerqué un poco a la zona de Jericó, donde vamos a llegar por este eje. Para uno hacerse una idea más o menos, porque uno dice desierto y se imagina el desierto del Sahara, así con arena, o se imagina el desierto del norte, desierto de Atacama. Ya, pues este es el desierto que nos enfrentan, ¿sí? Voy a detener un poco la imagen aquí. ¿Quiere o no quiere? Si se fijan, ¿cierto? Salieron de esta zona, hoy día existe el canal de Suez que antiguamente no existía, y suponemos que cruzó por alguna parte de aquí y se vinieron por este lado, probablemente en esta zona de acá, o metiéndose a los cerros para esconderse, ¿cierto? Porque acuérdense que ya no arrancando. Y en esta zona de aquí se supone que estaba el monte Sinaí, y esta zona es la que acamparon, no sabemos dónde. Entonces hay una zona plana, pero hay una zona que es bien montañosa. Y esta es una zona de un desierto, este es otro desierto y este es otro desierto, y por acá está lo que es hoy día la Transjordania, donde está Jordania justamente, y es la llanura del Moab, que es la parte más verde. Lo vamos a ver en otra imagen en que se muestran como desiertos y zonas más verdes, para que nos hagamos una idea, ¿cierto? Y entonces yo le puse play aquí para ir viendo por dónde más o menos deberían haberse ido, y el camino que hay en el medio de
de todas estas montañas o cerros que hay por esta zona aquí, que probablemente son cursos de agua, fueron cursos de agua en algún momento. Se fijan, puro cerro. O sea, por ahí tienen que haber salido entre medio de los cerros, o subiendo de los cerros, no sabemos. Hasta llegar a esta zona del desierto del Sin, donde acamparon. Vamos a ver que también suben, hacen su primera aproximación al territorio de Israel. Por acá, donde está Cades Barna, vamos a ver. Y después hacen el paso por Transjordania hasta Jericó, que está aquí. Más muerto. Esa es la zona de Jericó. Y esa es la zona de Israel, Hebrón, por ejemplo, está ahí. Jerusalén se ve por ahí. Eso lo pueden ver en Google Earth. Ahí aparece esa imagen. ¿Ya? Era un poco para hacerse una idea del camino que estábamos viendo. Entonces, este es el escenario en el que vamos a continuar esta historia, ¿cierto? Partiendo desde el monte Sinaí hasta Cades Barna, por aquí, Barnea, más o menos. La ciudad no existe, entonces, o sea, no existe como ciudad, no existe como punto, esto es una referencia. Desde aquí vamos a ver que suben, vamos a escuchar hablar harto del Negev, que es esta zona que está aquí. Y después se dan algunas vueltas hasta que toman ya supuestamente este camino del rey que está aquí, que va por esta otra zona de la Transjordania, y llegan a las llanuras del Moab y se enfrentan después con Jericó. Y ahí vamos a terminar el viaje. Si uno lo mira desde el punto de vista de la estructura del libro, uno tiene como dos formas de dividirlo, ¿ya? Hay una general que tiene que ver con, justamente, si uno lo ve desde el punto de vista generacional, la generación que salió de Egipto, que llega al monte Sinaí y que parte del camino, y que es la que realmente se comporta de manera infiel a la alianza que han establecido con Dios, y la generación que se renueva, ¿cierto? Y que es la que va a entrar al territorio, ¿cierto?, de Israel después en el libro de Josué, que viene después del libro de Deuteronomio. Y está marcado por dos censos, uno al inicio de Números, ¿cierto?, que es con la generación antigua, y uno al fin del Números, que es con la generación nueva, ¿ya? Entonces, mantengamos en mente esta división generacional, pero nos vamos a mover en términos de división más bien geográfica, ¿ya? Y si uno habla de estructura geográfica, puede ser que hay como tres grandes bloques. El primero, que tiene que ver con cuando todavía están en el monte Sinaí, en el desierto del Sinaí, y hacen el censo y se establecen algunas cosas, y ahí vamos a ver, por ejemplo, algunas leyes, las ofrendas y la Pascua que celebran para partir. Y de ahí el camino que hacen entre el Sinaí y el desierto de Sin, ¿cierto? O de Parán, más bien dicho, del desierto de Parán, hasta que llegan a la zona de Cades Barna, ¿ya? Y ahí vamos a ver de nuevo las etapas que pasan por ahí, donde hay historias que hemos escuchado muchas veces del libro de los Números, y algunas ordenanzas, y después el camino que se emprende desde Cades Barna hasta las llanuras del Moab. Y aquí después se mantienen en el Moab, en esas llanuras, antes de pasar a la tierra prometida, ¿ya? Entonces, esas dos divisiones, desde el punto de vista de las generaciones y la del punto de vista de la geografía, pero vamos a seguir la de la geografía. El censo es lo primero. Hola, Marina. En el capítulo 1 de Números, el capítulo 1 de Números comienza con el primer censo de Israel y relata la organización del pueblo hebreo en el desierto del Sinaí, un año después del Éxodo. Un año después, ¿ya?
Detalla el encuentro de los hombres aptos para el recuento de los hombres aptos para la guerra de cada criatura. Este en el fondo el objetivo del censo, es cuantificar el ejército, y vamos a ver que la organización, si bien tiene una organización en torno al tabernáculo, ¿cierto?, del Arca de la Alianza, tiene un objetivo más bien militar. Y sienta las bases de la distribución de la tierra. Vamos a leer aquí, está muy chiquitito. Número 1 parte, dice: Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro. Acuérdense que habían armado la tienda, ¿cierto?, para el tabernáculo, el día primero del mes segundo, el año segundo de la salida de Egipto. O sea, está marcando el segundo año, ya pasó un año, por eso dice. Le dijo: haced el censo de toda la comunidad de los israelitas, por clanes y familias, contando los nombres de todos los varones, uno por uno. Era lo que le importaba a los hombres, no más. Tú y Aarón alistaréis a todos los de 20 años para arriba, a todos los útiles para la guerra, por cuerpos de ejército. Buenos días. Os ayudará un hombre por cada tribu que sea jefe dentro de la familia. Entonces ahí nombran los encargados del censo, hacen el recuento y también hablan del estatuto de los israelitas. Y nos vamos a ir al resumen. No, le voy a leer el censo, les voy a resumir el censo. Las estadísticas del INN. El recuento anotado por cada uno de los hombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. Esos son los que le importaban. Y la tribu de Rubén, 46.500. La tribu de Simeón, 59.300. Gad, 45.500. Y así vamos viendo, 74.000, 54.000, 57.000. La de José dividido en sus hijos, ¿cierto? Efraín y Manasés. Benjamín, Dan, Aser y Neftalí. Y ahí está más o menos para que nos acordemos cómo era esa distribución. Tenía que ver con de quién eran hijos, ¿cierto? De las esclavas o de las si eran de las esclavas o eran de la mujer, ¿cierto? Y los más pequeños, José y Benjamín. Recordemos que fue al que vendieron los hermanos. Benjamín era el que dejaron retenido mientras venían de vuelta con Jacob. Claro. Y su sirvienta. Y Lea por el otro lado. Claro. ¿Y qué dice, por ejemplo? Aquí vamos a recordar lo que dice el Levítico. Estos fueron los censados por Moisés y Aarón y por los 12 principales tribus de Israel. Perdón, me equivoqué, esto es Números 44, no es Levítico. Le puse Levítico. Sí. Que pertenecían cada uno de sus casas patriarcales. Sacado total de los israelitas de 20 años para arriba, de todos los que habían útiles para la guerra, censados por sus casas paternas, resultó 603.550. Imagínense la tremenda contingencia, ¿ya? Ahora, hay distintas versiones respecto de esto. Algunos piensan que tiene que ver con un número real y otros con una forma de agrupar los números. Entonces, por ejemplo, que era como 41 y 500 un número compuesto, no es 41.500, sino que habla de decenas, por ejemplo, de hombres, cuántas decenas de hombres. Entonces, había 500, entonces, hay especulación respecto, pero no hay claridad, porque pensar que son 600.000 personas en el desierto buscando alimento es un número importante. Si fuera así, ¿qué ejército se le enfrenta? Ninguno. O sea, mover 600.000 hombres hoy día es imposible. En ese tiempo. Entonces, hay distintas versiones de eso, ¿ya? Yo les puse ahí unas explicaciones que encontré respecto al tema. Entonces, uno podría pensar por un lado que realmente es así, y por otro que en realidad es una forma de expresar una cifra distinta. 46, por ejemplo, el 46.500 podría entenderse como 46 contingentes, ¿cierto?, que formaban 500 hombres. O sea, de esa, ¿te fijas? Y el otro serían como 59 contingentes que formaban 300, 40, entonces podrían ser como números de este orden, 500, 300, ya, entonces sería un número más
más posible, ¿cierto? Aún así, imaginémonos un número grande, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 hombres, en vez de 600.000 hombres, sin contar los menores de 20 años ni las mujeres, ¿cierto? Son los aptos para la guerra. Imaginémonos ese número, ¿cómo sería alimentar eso? En términos de ganado, en términos de agricultura, y si efectivamente el único alimento que tenían era el maná y las codornices que vamos a ver aquí de repente, andaban muertos de hambre. Entonces, ¿qué iban a estar tener fuerzas para la guerra? Entonces, normalmente estas cosas en la antigüedad se tendían a exagerar. Por eso algunos piensan que tiene que ver con un número compuesto más bien, así como 57 contingentes que formaban 400 hombres, ¿ya? Cómo se organizaban ellos en términos de clanes, la tribu se organizaba en clanes, ¿cierto? Cómo se formaban. Después habla del estatuto de los levitas, ¿cierto? Y esto tiene importancia después para poder entender, sobre todo poder ir entendiendo un poquito a qué se enfrentaban Jesús y los apóstoles en los tiempos ya del Nuevo Testamento, ¿cierto? Esto viene desde acá atrás. David dijo: Moisés, no hagas censo de la tribu de Leví, ni lo registre entre los demás israelitas, porque no los van a considerar para la guerra. Alista tú mismo a los levitas para el servicio de la morada del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que relacionado con ella. Ellos han de transportar la morada con todos sus utensilios, estarán al servicio de ellos y acamparán en torno a ella. Cuando haya que trasladar la morada, los levitas se encargarán de desmantelarla, y cuando la morada se detenga, los levitas la montarán. El laico que se acerque morirá. A mí me llamó mucho la atención esta frase. Hoy día es como también así como, ¿cómo se va a acercar al altar, al tabernáculo? ¿Cómo se va a acercar ¿cómo se llama? Sagrario? ¿No? ¿Cómo se le ocurre? Puede morir. A la sacristía, no, ¿cómo va a entrar? Los israelitas acompañarán a cada uno en su campamento y bajo su bandera, por cuerpos de ejército. Pero los levitas acamparán alrededor de la morada del testimonio. Así no se desatará la cólera contra la comunidad de los israelitas. Los levitas se encargarán del ministerio de la morada del testimonio. Entonces, vamos a ver que cada vez que partía, cada vez que la columna, la nube, ¿cierto?, se salía desde la tienda del encuentro donde estaba el arca de la alianza y iba a emprender el camino, los levitas entonces desarmaban todo y partían, ¿cierto?, con las cosas desarmadas, y unos tomaban el arca de la alianza y lo llevaban incluso tapada, y cuando llegaban al momento en que se detenía la columna, volvían a armar y metían, ¿cierto?, el arca de la alianza en el Santo de los Santos. Y ahí volvían a acampar todos alrededor. Un poco recordando libro de Génesis, los hijos de Jacob fueron 12, los hijos de Lía, primogénito de Jacob, Rubén, después Simeón, Leví, Judá, Zacar y Zabulón, hijos de Raquel, José y Benjamín, hijos de Bilá, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí, hijos de Silpá, la esclava de Lía, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Éxodo 1 dice: estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, con cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran 70 personas cuando llegaron a Egipto. José estaba allá en Egipto, luego murieron José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas eran fecundos y se propagaban, se multiplicaban y hacían muy fuertes y llenaban el país. Según número, hasta llegar a ser 600.000. Nosotros sabemos que podría ser o no podría ser, en realidad es como raro, pero sí eran más de 5.000. Era un número grande. Los israelitas partieron de Ramsés, después dice el Éxodo 12, hacia Sucot, unos 600.000 hombres a pie. Es consistente con números. Sin contar los niños. Salió también con ellos una buena muchedumbre. Fíjense, marqué eso, una gran muchedumbre. O sea, habían personas que no eran israelitas, no eran de las tribus, que también se fueron con ellos. Aquí no dice quiénes son.
¿Ya? Después vamos a ver alguna pista. Hola. Y fíjense, con ovejas y vacas, una cantidad enorme de ganado. O sea, tenían. Eso es lo que dice Éxodo. O sea, llevaron algo para alimentarse y por lo tanto, si eran 600.000 y tenían un gran cantidad de ganado, también tenía que haberse multiplicado ese ganado. ¿Ya? Si lo ponemos en esa misma sintonía. Después dice Levítico 1. Estos fueron los censados por Moisés. Insisto, debe ser número, yo puse Levítico. Número 1. Fueron los censados por Moisés y Aarón por los 12 príncipes de Israel que pertenecían a cada casa patriarcal, sacando en total los israelitas 20 años para arriba, todos los que había en Israel útiles para la guerra, censados por casas paternas, resultó un total de 603.550. ¿Ya? La disposición de las tribus. Un poco lo que vamos a ver por ahí como monitor. Capítulo 2 de Números describe la distribución del campamento israelita, detalla la posición precisa de los 12 tribus de Israel del tabernáculo, reflejando el orden divino y la jerarquía espiritual. Revela la centralidad del culto a Dios en la vida de Israel y presagia aspectos de la futura adoración del templo. Es sospechoso, o sea, es como, casi es como el templo. Vamos a ver. Por ejemplo, lo que decía el libro del Éxodo 48-30. Y estas son las salidas de la ciudad. Por el lado norte se medirán, perdón, este no es el Éxodo, este es Ezequiel, si no me equivoco. Lo voy a corregir después, si no me equivoco. Y estas son las salidas de la ciudad. Por el lado norte se medirán 4.500 codos. Las puertas de la ciudad llevarán los nombres de las tribus de Israel. Sí, es eso. Al norte 3 puertas, la puerta de Rubén, la puerta de Judá y la puerta de Leví. Por el lado oriental, 4.500 codos y 3 puertas, la puerta de José, la puerta de Benjamín y la puerta de Dan. Por el lado meridional, 4.500 codos y 3 puertas, la puerta de Simeón, la puerta de Isaacar, la puerta de Zabulón. Por el lado occidental, 4.500 codos y 3 puertas, la puerta de Gad, la puerta de Aser y la puerta de Neftalí. El perímetro total será de 18.000 codos y de ahora en adelante será llamada Yahvé está allí. ¿Está hablando de qué? ¿De qué ciudad? La más importante, ¿cuál es? Jerusalén. ¿Cuándo se conquistó Jerusalén? Vimos el año pasado, ¿se acuerdan? No les digo la fecha. ¿En qué momento histórico se conquistó Jerusalén? Y Jerusalén pasó a ser la capital del pueblo de Israel. Con David, en el reinado de David. O sea, mucho después. Estamos hablando que todavía falta que entren en la tierra prometida, ¿cierto? Falta que la conquisten, falta que se organicen los jueces, falta que aparezca Samuel, falta que Samuel elija a Saúl, que después elija a David, y ahí recién David, cuando se convierte en rey y unifica a estas tribus en torno a sí, decide cambiar la capital, que no estaba en poder de ellos todavía, Jerusalén, y pasa a ser poder de ellos, a Jerusalén. Y ahí recién Jerusalén pasa a ser ciudad. ¿Y cuándo se construyó el templo? Con Salomón, después, ¿cierto? Entonces, aquí en realidad esta visión que hay aquí en Éxodo de cómo va a ser la ciudad futura huele a una escritura posterior, porque explica muy bien la dimensión de la ciudad. Alguien que lee Éxodo en los tiempos de que está construida la ciudad con sus muros fortificada, estamos hablando ya del tercer templo, ¿cierto? Después de que ya volvieron del exilio y fue reconstruido, ¿cierto? El templo que se destruye en el año 80 después de Jesucristo. Ese tercer templo tenía estas dimensiones y tenía estas características la ciudad, de tener estas puertas, cada una en nombre de las 12 tribus de Israel. Oye, una consulta. ¿Sí? Esa parte ahí también es parecida cuando se viajaban, colocaban en el centro del tabernáculo y era rodeado por las tribus para proteger. Sí. No, o sea, no. Vamos a ver. Perdón, ¿quería sacar una foto? Sí. Pero se lo voy a compartir después en PDF. Ay. Disposición de las tribus del campamento. El texto detalla la disposición precisa de las 12 tribus reales. Y aquí vamos a leer lo que dice, lo que estaba diciendo tú. Voy a poner todito mejor. Y lo vamos leyendo.
Número 2, 1. Yahvé se dirigió a Moisés y a Aarón en estos términos: los israelitas acamparán cada uno bajo su bandera. Estaba hablando de las banderas de la tribu, bajo las enseñanzas de sus casas patriarcales, los 12 patriarcas, alrededor de la tienda del encuentro, a cierta distancia. Porque ¿quiénes tenían que estar al lado del tabernáculo? ¿Lo leímos recién? Los levitas, ¿cierto? Los levitas solamente, porque si los laicos se acercan, porque van a morir. ¿Sí? Vamos a leer un caso muy importante, muy interesante de esa visión después, más adelante. Alerta de spoiler. Acamparon al este, hacia la salida del sol, siempre como la dirección. La bandera del campamento de Judá. Estarán acampados junto a él la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón. En total, el alistado del campamento Judá asciende a 186.400 repartidos en cuerpos de ejército. Marcharán en la vanguardia, los que van para adelante. Después, al sur, lado contrario, acampará la bandera del campamento de Rubén. Estarán acampados junto a él la tribu de Simeón, la tribu de Gad. El total de alistados del campamento de Rubén asciende a 151.000 repartidos en el cuerpo de ejército. Marcharán en segundo lugar. Partirán entonces la tienda del encuentro, pues el campamento de los levitas está en medio de los demás campamentos. Partirán en el orden en que acamparán, cada uno por su lado bajo su propia bandera. Al occidente acampará la bandera del campamento de Efraín. Estarán acampados junto a él Manasés, Benjamín. El total de alistados en el campamento de Efraín asciende a 108.600 repartidos en cuerpos de ejército. Marcharán en tercer lugar. Al norte acampará la bandera del campamento de Dan. Estarán acampados junto a él la tribu de Aser, la tribu de Neftalí. En total alistado del campamento de Dan 157.600. Marcharán en la retaguardia, repartidos en banderas. Estos fueron los israelitas censados por casas paternas. Al total de alistados por los campamentos repartidos en cuerpos de ejército ascendía a 608.550. Pero los levitas no fueron alistados entre los demás israelitas según le había mandado Yahvé a Moisés. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Así acamparon bajo sus banderas y así emprendían la marcha, y cada uno entre los demás de su clan con su familia. ¿Ya? Más o menos así, como lo hace este esquema. Así se establecían, y como marchaban era como decía ahí, se van poniendo como en una fila, ¿cierto? La tribu de Leví, capítulo 3. El capítulo 3 número se centra en los levitas y en su papel especial. Destaca temas como la santidad del servicio dedicado y la importancia del sacerdote. Detalla la consagración de los levitas al servicio del tabernáculo, en sustitución de los primogénitos de Israel. Y el capítulo enumera las familias levíticas, sus responsabilidades específicas y el recuento de los hijos primogénitos. Habla de los sacerdotes, de los levitas y sus funciones, de su elección, del censo de los levitas y el rescate de los primogénitos. Veamos lo que dice el Éxodo 13:11. ¿Por qué habla de los primogénitos? Repito de esto es que pongo este texto. Cuando Yahvé te haya introducido en la tierra de los cananeos, como te juró a ti y tus padres, y te la haya dado, sacrificarás a Yahvé todo primogénito. Todo primer nacido de tu ganado, si es macho, pertenece a Yahvé. Mas todo primer nacido del asno lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos. No lo sacrifica, lo rescata, porque se quiere diferenciar de los cananeos que sacrificaban niños. Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo por el significado de todo esto, le dirás: con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto, de la esclavitud. Como el faraón se obstinó, no nos dejó salir. Yahvé mató a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del ganado. Por eso yo sacrifico a Yahvé todo primogénito macho del ganado, y rescato todo primogénito de mis hijos. Esto será como señal en tu brazo y como recordatorio en tu mente, porque con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto. O sea, pago por los primogénitos, ¿cierto? Un pago. Y fíjense, le rescaté esto como señal en tu brazo y como recordatorio en tu frente. ¿Han visto
los ortodoxos judíos tienen atado al brazo la ley, el Shema, y atado a la frente. Cuando ellos se revisten, se ponen como un cuero que lleve un cartuchito y adentro está el Shema Israel, y acá lo mismo en la frente. Entonces, así se revisten ellos. Entonces, siguiendo esto, será como señal en tu brazo y como recordatorio en frente. Ellos lo toman como así, al pie de la letra. Las familias levíticas y sus responsabilidades. Entonces, habla aquí del censo después, y aquí vamos al número 339. El total de levitas alistados, los que registró Moisés por clanes, siguiendo la orden de Yahvé, de todos los varones, en un mes para arriba ascendían a 22.000. Y le puse ese 2200 porque el total de efectivos mencionado en el capítulo, si uno hace la suma, es 22.300. Pero el número que dice como resumen es 22.000. No saben los escritores, los exégetas, si puede haber sido un error de escritura, una reinterpretación, una diferencia, por eso, pero hay una diferencia. Si uno suma los levitas que lista, dan 22.300 o 22 contingentes que hacen un total de 300. Podrían ser dos formas de interpretarlo, no lo saben. Y el rescate de los primogénitos. Número 340. Dijo Yahvé a Moisés: registra todos los primogénitos varones de los israelitas de un mes para arriba y anota sus nombres. Luego tomarás para mí, Yahvé, a los levitas en lugar de los primogénitos de los israelitas. ¿Ya? O sea, en vez de dedicarle los primogénitos, dedícame todos los levitas en rescate. Y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del ganado de Israel, de los israelitas. El total de los primogénitos varones contados desde la edad de un mes para arriba, según el censo, ascendía a 22.273. Dijo esto entonces Yahvé a Moisés: toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas y el ganado de los levitas en lugar del ganado. Los levitas serán míos, yo Yahvé. Por el rescate de los 273 primogénitos de los israelitas que excedan el número de los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, ciclos de santuario, a razón de 22 óbolos por ciclo. La plata se la entregarás a Aarón y a sus hijos por el rescate de los que sobrepasan el número. ¿Ya? Por eso aparece el 22.273, por esos 273 que serían el número de levitas. ¿Ya? No sabemos realmente lo que significaba, por quién hicieron esas cifras para cuadrarlo. ¿Ya? Pero si uno piensa en estos números de aquí, ciclos por cabeza, santuario, eso me suena a legislación sacerdotal del templo, pero totalmente, ¿cierto? Los clanes. El capítulo 4 detalla los deberes de los levitas, describe las tareas específicas de las familias, los clanes levitas, Kehat, Gerson, Merari, en el transporte y el cuidado del tabernáculo y los utensilios. Hay de repente unas diferencias de nombre de donde copié el texto de la tribu, cómo se pronuncian o cómo se leen, se van a encontrar por ahí. El capítulo enfatiza la santidad de los objetos sagrados y la precisión requerida del servicio divino, y ahí están los Kehatitas, que son de Kehat, los Gersonitas, que son de Gerson, y no aparecen los Merari, por ahí los nombra, no sale como su capítulo aparte, digamos. El censo de los levitas, y volvemos a leer aquí. El total de los levitas que Moisés, Aarón y los príncipes israelitas registraron por clanes familiares de 30 años en adelante, ahora, hasta los 50, que era la edad del servicio, todos ellos aptos para entregar el servicio del transporte de la tienda. Después ya estaban muy viejitos para el transporte y para el servicio. Ascendía, según el censo, a 8.580. Y aquí pasamos ya a la segunda parte, capítulo 5, algunas leyes. Capítulo 5 de Números aborda la pureza del campo y las relaciones matrimoniales. Detalla las leyes sobre la exclusión de personas impuras, la restitución de delitos y el ritual del agua amarga en caso de sospecha de adulterio. El capítulo enfatiza la importancia de la pureza física y moral en la comunidad de Dios y habla de la expulsión de los impuros y de la restitución. La abolición de los celos. Vamos a ver. Leamos aquí. Número 5.1. Dijo Yahvé a Moisés: manda a los israelitas que echen del campamento a los leprosos, a los que padecen flujo, y
y a los impuros de contacto con cadáver. Las has de echar, sean hombres o mujeres, se la echará fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. Acuérdense que es una pureza ritual, no moral. ¿Ya? Ritual. ¿Qué decía Éxodo 33? La tienda del encuentro. Versículo 7. Moisés tomó la tienda y la instaló a cierta distancia fuera del campamento. ¿Pero cómo? ¿No estaba adentro del campamento? La llamó la tienda del encuentro. El que tenía que consultar a Yahvé salía hacia la tienda del encuentro fuera del campamento. Cuando Moisés salía hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba y quedaba de pie en la puerta de su tienda, siguiendo con la vista a Moisés hasta que entraba a la tienda. Al entrar Moisés en la tienda, bajaba la columna de nube y se detenía a la puerta de la tienda, mientras Yahvé hablaba con Moisés. El pueblo, al ver la columna de nube a la puerta de la tienda, se posternaba junto a la puerta de su tienda. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como hablaba con un hijo con su amigo. Luego Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del interior de la tienda. ¿Ya? Puede ser que tradiciones distintas, o puede ser que después cambió la forma en que estaba. Estaba fuera del campamento y ahora que vamos a partir en grupo, ahora va a estar al medio porque vamos a protegerla. ¿Cierto? La rodeamos por todas las tribus. Pero lo importante es que aquí está haciendo eco de lo que vimos en Levítico. Los leprosos, los que tocaban cadáveres, los que tenían flujo, tenían una impureza ritual. Por lo tanto, no podían estar cerca del tabernáculo. Y para limpiarse tenían que dejar pasar algunos días y hacer algunos ritos. Siempre ritual, no es un tema moral, ¿ya? No es por su comportamiento. La oblación de los celos. Esto me pareció entretenido. Sí, número 5.27. Cuando le haga beber de las aguas, si la mujer está mancillada y de hecho ha engañado a su marido, cuando entren en ella las aguas amargas de maldición, se inflará su vientre, languidecerán sus caderas y será una mujer maldecida entre sus paisanos. Pero si la mujer no se ha mancillado, sino que es pura, estará exenta de toda culpa y tendrá hijos. ¿Ya? Pues por ahí habla de cómo son esas aguas amargas, cómo se hacen con cenizas. Pero fíjense, en el fondo dejaban a este rito, a la reacción que tenía de esta agua, si la mujer era o no era. ¿Cuántas habrán pasado colá? Y cuántas que no eran terminaron condenadas. ¿Qué pasaba con la mujer adúltera? Apiedrada. ¿Cierto? A la mujer nomás. Aunque la ley decía que tenía que apedrear al hombre, solo apiedraban a la mujer. Capítulo 6 presenta las leyes del nazareno o nazareo y la bendición sacerdotal. Luego detalla los votos especiales de la consagración, incluida la abstinencia de productos de la vid y no cortarse el cabello. Eso es lo que hacían los nazareos o nazarenos. El capítulo combina con la famosa bendición aarónica una poderosa invocación a la gracia divina del pueblo. La vamos a revisar y ustedes van a ver que la conocen, la hemos escuchado. Aquí vamos a hablar del nazirenato y de la fórmula de bendición. Y vemos lo que dice número 6. Dijo Yahvé a Moisés, fíjense, siempre nos vamos a encontrar cuando parten los versículos y nombra a Yahvé, siempre es un solo versículo para dijo Yahvé a Moisés. Y después el segundo versículo viene la frase. Fíjense después, en todas las veces que veamos que dice, dijo Yahvé a Moisés, esto es un versículo independiente y en la escritura va separado del resto. Yo lo estoy copiando todo junto aquí. O en la Biblia a veces aparece todo junto, pero si uno va a los textos originales, las copias de los textos originales estoy hablando, siempre va separado. Por la importancia. En fondo, el versículo siguiente puede ser súper largo, pero este es cortito porque es lo que dijo Yahvé a Moisés. Entonces, palabra de Dios. Comunica esto a los israelitas. Si un hombre o una mujer decide hacer voto de nazireo, consagrándose a Yahvé, se abstendrá de vino y de bebidas embriagantes. No beberá vinagre de vino ni de bebida embriagante. Tampoco beberá zumo de uvas, ni comerá uvas, fresas o pasas. Frescas o pasas. Durante el tiempo de su nazirenato no tomará nada de los productos de la vid, desde la grasa hasta el orujo. Mientras dure su voto de nazirenato, no pasará la navaja por su cabeza.
hasta que se cumpla el plazo por el que se consagró a Yahvé. Será sagrado y se dejará crecer la cabellera. Mientras dure el nazireato, no se acercará a ningún cadáver, por el honor debido a Yahvé. No se mancillará por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, en el caso de que murieran, pues llevará sobre su cabeza el nazireato de Dios. O sea, no tendrá relación sexual, se refiere al no se mancillará. O sea, no se va a casar mientras dure su nazireato. Estará consagrado a Yahvé mientras dure su nazireato. ¿Ya? Entonces, ellos hacían votos por un tiempo, y ese voto implicaba, por ejemplo, que no comían nada del fruto de la vid porque podía estar fermentado. Entonces, para evitar, nada. ¿Ya? Y no se cortaban el cabello. ¿A quién les recuerda Sansón. ¿Sí, ya? ¿Quién más? La Magdalena. Pero hombre, por ejemplo, posterior, más cercano a Jesús, Juan Bautista, ¿cierto? Pero en resumen, ¿qué es el nazireato? Es un voto en que yo me consagro a Dios, y mientras me consagro a Dios, no voy a poder casarme, no voy a poder tener relaciones sexuales, no voy a tomar nada del fruto de la vid y no me voy a cortar el pelo. Entonces voy a estar consagrado. No significa que esté sirviendo en el templo o sirviendo porque si él no es levita no lo puede, pero está consagrado. Es como un voto. Lo definía la persona. ¿Desde cuánto estaba? Un día. Lo hacía la persona. Yo que como tanto así de la paz, y uvas que me gustan. No podría. No podría. Yo no puedo porque mi pelo va para arriba, entonces parecería Jackson 5. No, yo tomo, probé la chicha de aquí de ¿Ya? Chile. Qué exquisita. Sí, no pudiera tomar. Ahí, por eso no tenemos voto nosotros. Ah, La fórmula de bendición, y esta la conocen ustedes, la han escuchado. Dijo Yahvé a Moisés, lo mismo, ¿se fijan? Por eso es un versículo separado. Comunica esto a Aarón y a sus hijos. Estas son las palabras con las que debéis bendecir a los israelitas. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que ilumine su rostro sobre ti y te sea propicio. Que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Si invocan así mi nombre sobre los israelitas, yo los bendeciré. Es muy linda esta oración. esa es la de San Francisco de Asís. De Asís, Sí. famosa oración. Que Yahvé te bendiga y te guarde. Así. Primero, que ilumine su rostro sobre ti y te sea propicio. Que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Es una oración súper completa y la usaron mucho y hoy día se usa también todavía. Es muy Los linda. mexicanos la usan. Lo bendice a uno así, las bendiciones que dan son así. Capítulo 7, pasamos a la tercera parte, que es la ofrenda de los jefes y la consagración de los levitas. El 7 de número registra la ofrenda de los líderes tribales, detalla las ofrendas idénticas y valiosas que trajeron los 12 príncipes de Israel a lo largo de 12 días. La unidad y devoción de las tribus culmina cuando Dios le habla a Moisés desde el propiciatorio, y aquí habla de las ofrendas de las carretas y la ofrenda de la dedicación. Y veamos qué es lo que es. El día en que Moisés acabó de montar la morada, la ungió y la consagró con todo su mobiliario, así como el altar con todos sus utensilios. Cuando la hubo ungido y consagrado, los príncipes de Israel, jefes de familias y príncipes de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda. Pusieron su ofrenda delante de Yahvé, 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 príncipes y un buey por cada uno. Lo presentaron delante de la morada. Yahvé habló a Moisés y le dijo: tómaselos y que presten servicio en la tienda del encuentro. Dáselos a los levitas, a cada uno según su servicio. O sea, así de eso vivían los levitas. Aparte que tenían su propio ganado, ¿se acuerdan? Les mandé un videito donde hablaba de, por ejemplo, lo que encontraron de un lugar en ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre del santuario. En el norte de Israel, en lo que sería Samaria, primeros santuarios que hubo, y que están estos restos de los huesos, ¿cierto? Sión.
Silo, Silo, Sí. o Silo, ¿cierto? El santuario, ahí donde están estos restos de estos huesos, que da cuenta de esto, de cómo iban acumulando los huesos de lo que iban consumiendo. Y se fijaron que decía que habían huesos como esqueletos enteros y las otras eran la mitad derecha que correspondía al sacrificio. Que los sacrificios que vimos en el libro Levítico, ¿se acuerdan? Que decía una mitad para Dios sacrificado y la otra mitad para los levitas, o la otra mitad para compartirlo, ¿cierto? Por eso habían de un lado derecho, porque el izquierdo era el que se consumía en el fuego. La ofrenda de la dedicación. El día en que fue ungido el altar, los príncipes hicieron la ofrenda de la dedicación. Hicieron los príncipes ofrenda delante del altar. Después ordenó Yahvé a Moisés que ofrezca a un príncipe cada uno su ofrenda por la dedicación del altar. Y después hay un cierto rescate de esta día de la dedicación, rescatado después, ¿cierto? Después cuando se restituye el tercer templo en el tiempo de Esdras y Nehemías, ¿cierto? Cuando vuelven de el exilio en Babilonia, se restituye, se construye de nuevo el templo, y ahí se hace esta día de la dedicación y hace esta fiesta de la dedicación. ¿Ya? Rememora esto también. Capítulo 8 se centra en la consagración de los levitas, describe la disposición de las lámparas del candelabro, la purificación ritual y la dedicación de los levitas al servicio del tabernáculo. El capítulo enfatiza la importancia de la pureza y la luz espiritual en el ministerio, habla de las lámparas del candelabro y los levitas son ofrecidos a Yahvé y el tiempo de servicio. Veamos entonces lo de las lámparas. Yahvé dijo a Moisés: dile a Aarón que cuando coloque las 7 lámparas habrán de alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón, colocó las lámparas en la parte delantera del candelabro, tal como había mandado Yahvé a Moisés. Este candelabro era de oro macizo, desde el pie hasta las flores. Hizo el candelabro según el modelo que Yahvé había mostrado a Moisés. Los levitas ofreció a Yahvé. Dijo Yahvé a Moisés: pon a los levitas aparte del resto de los israelitas y purifícalos. Para esta purificación harás con ellos de la siguiente manera: los rociarás con agua lustral, se rasurarán ellos todo el cuerpo, lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. ¿Ya? Y el agua lustral, claro, pero era con por aquí lo tengo, no, por dónde lo dejé, no lo veo ahora, pero era con cenizas. Tiempo de servicio, dijo Yahvé a Moisés. Esto es referente a los levitas. El levita que entre al servicio de la tienda del encuentro tendrá al menos 25 años. ¿Ya? Y cesará el servicio cuando llegue a los 50. A partir de esa edad ya no prestará servicio. Ayudará a sus hermanos en el desempeño de su ministerio en la tienda de los encuentros, pero no prestará servicio. Así harás con los levitas en lo tocante a sus funciones. Ya. Y hasta ahora hemos visto, ¿cierto?, distintas cosas, distintas disposiciones, y si uno las mira estas, podemos ver que los primeros capítulos habla de lo que está fuera de la comunidad, ¿cierto? Aunque habla del censo, después habla de los levitas, después habla de los sacerdotes, y por último habla del santuario. Lo corrí. Un cortito. Sí. Lo que estaba hablando está en el capítulo 5, versículo 7. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo, echando el sacerdote para la persona. Sí, no, pero ¿qué es lo que consistía el agua lustral? Lo tengo puesto en los comentarios, pero no lo leí ahora para no detenerme. Lo van a ver después cuando lean los comentarios que están abajo, van a encontrar. Entonces, si uno mira los capítulos,
se encuentra con que los primeros capítulos hablan un poco de fuera de la comunidad, después habla de los levitas, después habla de los sacerdotes y después habla del santuario. ¿A qué se parece esta distribución? A las iglesias. Pero en particular en este contexto del Números y en el contexto del Éxodo y el Levítico, ¿a qué se parece? Fíjense, de afuera para adentro, fuera de la comunidad, los levitas, los sacerdotes, el santuario. De adentro para afuera, el santuario, los sacerdotes, los levitas, la comunidad. Como el templo, o como el tabernáculo, ¿cierto? O la tienda del encuentro. Los patios, las divisiones. Fíjense que ahí también hay divisiones. Entonces vamos desde lo menos santo a lo más santo. Aquí estamos todos. Aquí están solo los levitas. Dentro de los levitas solo están los sacerdotes que hacen los sacrificios. Los otros hacen servicio, pero no hacen sacrificio. Dentro de los sacerdotes, el sumo sacerdote, que es el único que entra al santo de los santos, que es donde está el santuario. En los tiempos actuales, Alfredo, por lo menos los que tienen como esta iglesia no, pero hay algunas iglesias que tienen, muchas iglesias que tienen el Santísimo, ¿verdad? O el Sagrario, aparte de donde está el altar, lo tienen En una al capilla, lado en una del- capilla. ¿verdad? En una capilla como... Entonces, esa sería la tienda del encuentro. No, o sea, uno podría asemejarla, pero en realidad tienda del encuentro es la imagen del templo de Jerusalén, en la que hay un santo de los santos donde está el arca, un santo donde entra solo el sacerdote, el sumo sacerdote a hacer ofrenda una vez al año, el patio después donde están todos los sacerdotes y los levitas, el patio donde están todos los judíos, hombres, el patio donde están todas las mujeres y el patio de los gentiles, donde puede entrar cualquiera. De lo más santo a lo más menos santo. Esa es la visión, que siempre, y es la que se repite aquí también, cuando se construye esta primera parte del libro, también está esta visión. ¿Ya? Y esto da, entonces, esto es lo que llama a los exégetas a pensar de que esta redacción final es una redacción sacerdotal, de los sacerdotes, del templo, o del servicio, o que después se dedican al servicio del templo, porque miran esta estructura muy relacionada con el templo, ¿ya? Más que con la tienda. Y ahí están las cosas que vimos, los encargados del censo, el recuento, los estatutos de los levitas, las disposiciones de las tribus, después los levitas, los sacerdotes, los levitas, su elección, el censo, los queritas, los gabernitas, después ya el servicio, la expulsión de los impuros, la restitución, la oración de los celos, son cosas de santidad a las que están expulsados y sobre las que tienen el mandato de los sacerdotes. Y después el santuario, la ofrenda de las carretas, la ofrenda de la dedicación, y habla después particularmente las lámparas, los levitas y la ofrenda de Yahvé y el tiempo de servicio. ¿Ya? Vamos a hacer un alto aquí para seguir enseguida con el siguiente capítulo. Y acuérdense que todavía estamos en el desierto del Sinaí y todavía no partimos. Llevamos 9 capítulos dedicados a temas legislativos. Alfredo, una consulta, a lo mejor pendiente, pero se me ocurre. En alguna parte, en algunos libros se menciona la forma en que las personas podían cumplir con todas las condiciones materiales para que se pudieran hacer todas las tareas. Me refiero, había que tener en un momento carrera. Había gente que se dedicaba a eso para construir los candelabros, las construcciones, todo ese tipo de cosas. Se le atribuye un rol a la ciudadanía porque no se ¿Cómo se llega a eso? No lo dice en ninguna parte así como lo he visto como general, ¿ah? Pero sí hay cosas específicas. Por ejemplo, a las personas que eligieron que eran artesanos para construir el tabernáculo, fueron un par de artesanos que trabajaban la madera y el oro y todo eso. Tienen que haber tenido esos grados de especialización, pero no estaban, porque no están al servicio. O sea, si fijan, ¿dónde detallan harto los libros? Aquí, en lo del Levítico, el rol de los levitas, en el rol de los sacerdotes. Ahí es donde se detienen, porque son ellos los que están escribiendo esto. No les importa el resto no hablan, por ejemplo, nada de la agricultura, porque uno podría haber pensado que iban a hablar algo del tema. Se habla mucho de las fiestas, pero en términos de la ofrenda,
relativa a la agricultura, la ofrenda relativa al ganado. Entonces tiene que haber habido agricultores, tiene que haber habido ganaderos, ¿cierto? Pastores, pero no los mencionan, porque no eran